creemos que es nuestro proveedor. Él provee todas las cosas. Yo pedí esa alabanza que me cantara porque nosotros, yo creo que fue en el 2024, un mes de diciembre, sufrimos un accidente donde sentimos que la vida se nos iba. Y cuando escuchamos esa canción, entendimos todo. ¿Verdad que sí? ¿Pueden decir algo sobre eso antes de...? Bueno, en el año 2024, en el mes de diciembre, 12 de diciembre para ser exactos, veníamos de una visita familiar. Habíamos ido a visitar una familia en el oficio de pastores. Y mi esposo me dijo que yo manejara para llegar a la iglesia. Y yo le dije, pero no voy a correr como corres tú, yo no corro igual, yo manejo más lento. Y yo me puse todo lo que una mujer prevenida tiene que hacer. Me puse los lentes para manejar por la hora que era, limpié el parabrisas, o sea, me preparé. Y mientras él venía leyendo, pero de hecho fue algo espiritual lo que había pasado en ese lugar. Y cuando íbamos saliendo, yo me quedé sin visibilidad, no por falta de cuidado, sino que fue como que se me nubló la vista, solamente dejé de ver, y fue cuestión de segundos. Y cuando uno va al volante, los segundos son muy importantes. De repente estaba sobre las boyas y lo que hice de inmediato al ver una luz, porque alcancé a ver una luz que venía de frente, pues dije, no me voy a morir aquí ni voy a matar al pastor, ¿verdad? Nos vamos a quedar aquí. Entonces quise volver al carril, pero a la hora de volver al carril, como estaba lluvioso, la camioneta giró y nos fuimos a impactar en un poste de luz de los de cemento, de concreto. Fue algo que uno no se lo explica cómo pasó, en qué momento fue, porque es en segundos, uno no lo planea, lo que bien decía el pastor, ¿verdad? Vivimos como decimos a veces, por ejemplo, va a haber una boda y nos preparamos para eso. Soy el invitado, soy el padre, soy el hermano, dependiendo de quiénes somos, pero a veces no vivimos preparados para momentos como esos. Y entonces yo no supe más. Lo único que yo sé, porque yo lo viví de manera personal, es que yo me estaba apagando. Usted ha visto las velas cuando están encendidas y están a todo lo que da la vela, ¿verdad? La llama es grande, pero cuando se va terminando, se ve que la llamita se está apagando. Y yo sentí eso literalmente en mi vida. Yo sentí que yo me estaba apagando. Y muy a lo lejos, a mucha distancia, aunque él estaba cerca de mí, yo lo sentí muy lejos. Escuché que me gritaba y me decía, al principio me dijo, Coco, no te vayas. Y yo me imagino que me gritaba, porque yo lo escuchaba muy, como cuando alguien habla muy querido. Escuchaba que me decía, no te vayas, no te vayas. Pero me hizo volver. Lo he callado casi 2 años. Lo he callado y ni siquiera a él se lo he dicho. Se lo voy a decir a usted porque usted me cae bien. Lo que me hizo volver fue cuando me dijo, mi amor, no me dejes. Por eso volví. Porque yo sentí que mi vida se terminaba en ese momento. Pero al escuchar que alguien me llamó con amor, volví. Y fue que volví literalmente, y él corrió cuando vio que yo ya reaccionaba, corrió, bajó
me ayudó a bajar y me dijo, tenemos que salir de aquí porque no vaya a ser que el carro explote. Se golpeó de frente, entonces puede pasar cualquier cosa, me dijo, y me llevó un poco más lejos. Luego ya, ¿para qué platicamos toda la historia, verdad? Lo que hicimos, quienes nos ayudaron. Gracias a Dios bendecimos la vida de los hermanos que nos apoyaron. Y yo lo que sí entendí en ese momento es que, bueno, no es en ese momento, sino a partir de ahí, es que Dios iba a abrir una puerta para Comitán. Y tenía que ser en la entrada de Comitán donde fue el accidente, porque se rompió algo que impedía que nosotros entráramos. Y fue como una apertura. Y de ahí, gracias a Dios, al día de hoy está una célula en Comitán. Y pues damos gloria al Señor por eso, pero no se termina el momento del accidente. Pues el accidente es el momento, el impacto, el golpe, el que ay, que de vivo, que de viva. Yo estuve un mes, ¿cómo se llama eso? En shock, acompañada a mi esposo. Es más, yo, al igual que el pastor Fran, conocemos lo que es trabajar, lo que es salir adelante. Entonces yo al segundo día le dije a mi esposo, me levanté como pude en la cama, y si no hubiera sido porque él llegó, me detuvo, me dijo, ¿a dónde vas? A trabajar. A trabajar, porque si uno conoce algo, bueno, yo en manera personal es la responsabilidad. Y yo me sentí responsable de haber estado manejando el carro. Y no era un carro económico. Entonces yo me decía, ¿cómo voy a pagar eso? Tengo que irme a trabajar. Tuve una experiencia única en la vida que me vi, a pesar de que Dios nos ha dado una casa acá en Teopisca, yo me vi sin nada, como cuando uno nace. ¿Usted se acuerda cómo nacen los bebés o cómo venimos al mundo? ¿Cómo venimos? ¿Ah? El que se atrevió a decirlo, así, desnudos. Así me vi yo. Y entonces fue cuando Dios nos fue llevando a esta experiencia hermosa de meternos un poco más a escuchar música. Él era de los que le gusta viajar en silencio, ¿verdad? Pero empezamos a escuchar música juntos y a entender el por qué muchas veces ha llegado la inspiración a algunas personas. La inspiración no llega en los momentos gratos, siempre. Hay muchos cantos, muchas alabanzas inspiradas en momentos de dolor. Y ahí fue que entendimos que Dios provee, que Él es el único que suple nuestra necesidad y que no hay por qué temer. Todo va a estar bien. Si Él está con nosotros, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, ¿verdad? No importa lo que vivamos, no importa lo que pasemos, todo va a estar bien, si Dios está con nosotros. Vamos a empezar el tema que me tocó, la verdad, desde el primero, el segundo, y todo lo que viene está nutriente como para absorber todo. Así que le pido a Dios hoy que me ayude para poder transmitirle una palabra a su vida, hablar sobre cómo sanar la economía en el matrimonio. Oremos, por favor, le pidamos al Señor, ayúdeme con su fe. Padre, te doy gracias esta tarde, Señor. Amado Dios, nos ponemos delante de ti, Señor, y te rogamos que uses mi vida, uses la vida de la pastora, Señor, que podamos ser de bendición en este día, Señor. Padre, que puedas, Señor Jesús, usar mis labios en el nombre de Jesús. Gracias te doy por todos los procesos vividos. Gracias te doy por lo que has estado haciendo con nosotros. Y gracias por la vida de mis hermanos que hoy están aquí, Señor. Tú sabes lo que ellos están viviendo, Señor. Y te ruego, Señor, que nos des una palabra, amado Jesús.
Amén y amén y amén. Quiero introducir mi tema en Ageo 1, 5, 6, por favor. Espero que nos dé tiempo. Si lo tiene, me dice un amén, por favor. Ageo 1, 5, 6. Dice así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué dice? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja un jornal recibe su jornal ¿en qué? En saco roto. La escritura dice que debemos meditar bien sobre vuestros caminos, porque este es un congreso de matrimonio que debemos reflexionar como pareja, debemos pensar bien, debemos analizar seriamente sobre la situación en nuestro matrimonio, porque hay matrimonios que trabajan demasiado, lo que dice la escritura, siembran mucho, pero ¿qué pasa? Recogen poco. Eso es lo que dice la Biblia. Hay familias que trabajan mucho, pero el dinero parece desaparecer. ¿No le ha pasado eso? Que usted trabaja demasiado, pero no le alcanza el dinero. Yo quiero hablar abiertamente sobre el dinero. Lo he repetido más de una vez, que la felicidad no es sin dinero, pero es lo que más se parece. ¿Por qué? Porque cuando no hay, todos nos ponemos nerviosos, ¿verdad? ¿Acaso usted cuando no tiene no se pone nervioso? Cuando no hay para el alquiler, cuando no hay para la comida, cuando no le alcanza esto para sus hijos, cuando le pide gasto. Ahora, ¿cómo le hago? No me alcanzó la quincena. Sucede en los matrimonios. Por eso digo que el dinero no es la felicidad, pero es lo que más se parece. Todos buscamos un ingreso como familia. Por eso, antes de pedir provisión, debemos revisar nuestro corazón y nuestro caminar con Él. ¿Por qué se trabaja mucho y hay muy poco provecho? Hay que analizar, hay que ver, reflexionar, revisar nuestro caminar, revisar nuestro corazón. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Amén. Por eso es que, vuelvo a repetir como introducción, hay familias que trabajan mucho, pero el dinero parece desaparecer. Dios llama a revisar los caminos antes de pedir más provisión. Porque a veces pedimos que Dios nos dé más, pero no revisamos nuestro corazón. Es importante que antes de pedirle al Señor debemos revisar para qué. ¿Para qué estoy pidiendo provisión? Porque muchas veces no lo recibimos, aunque le pidamos a Dios, porque queremos más provisión para nuestros deleites. ¿Sí o no? ¿A quiénes les sucede eso? ¿A quiénes les pasa eso? No a todos, pero hay quienes sí. Por eso Dios nos manda a evaluar nuestras prioridades y decisiones y qué rumbo le estamos dando a nuestra familia en la economía. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que entender que debemos revisar qué hay aquí. Esto. Dios quiere
no solo aumentar los ingresos. La mayoría buscamos o pedimos un aumento de ingresos, pero lo que Dios quiere, lo primero es sanar, liberarnos, tratar con nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere, antes de más provisión. Ese es punto número 1. Porque lo dice en Deuteronomios 8:18. Vamos a ir paso a paso. Búsquelo por favor. Deuteronomio 8:18. Dice así. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él ¿qué? Porque Él te da el poder para hacer riqueza. ¿Quién es el que da el poder? Dios. ¿Qué necesitamos entonces para poder fluir en la economía? El poder de Dios. ¿Necesito el poder de Él? Eso dice Deuteronomio. Por eso es importante que cada uno de los que estamos aquí en este congreso revisar el estado de nuestro corazón. Primero buscar la sanidad de nuestro corazón y luego pedirle a Dios que Él nos dé el poder. Bien mencionaba el pastor Frank que Dios es el que da la capacidad. Tenemos que pedirle al Señor, porque Él es el que otorga la capacidad para generar en todos los aspectos. Como el tema tan interesante, lo que acaba de dar el pastor Frank, cómo trabajar con la familia, cómo trabajar con la empresa, cómo trabajar en el ministerio. Nosotros, con la pastora, con los hijos involucrados, en el trabajo, en la empresa, cómo hacer todo eso. Y la verdad nos ubica muy bien la palabra que mencionó el pastor Frank, que cada quien debe revisar la capacidad de cada uno. Porque Dios es el que otorga. Dios es el que da el poder. Entonces lo que necesitamos es pedirle al Señor que Él nos da el poder para generar, porque vuelvo a repetir, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riqueza. Pero Dios no solo quiere darte dinero, quiere darte algo más. Dios no solamente da dinero, da la capacidad, da la sabiduría y las oportunidades para generarlo. ¿Quién es el que da la capacidad? Dios. Él es el que da la oportunidad. Él es el que da también la oportunidad. Él es el que le da la sabiduría. ¿Qué necesitamos entonces como familia, como matrimonio? Necesitamos la sabiduría de Dios para que ya no nos pongamos nerviosos, porque vamos a confiar en Él, porque Él es nuestro proveedor, como dice la alabanza. Pero necesitamos pedirle al Señor, porque Él es el dueño de todo. La verdadera prosperidad no comienza en la cartera. ¿Sabes dónde comienza la verdadera prosperidad? Algunos pensamos que estoy próspero porque está lleno mis 4 bolsas, ¿no? Y no es eso. Dice así, la verdadera, ¿dónde me quedé? La verdadera prosperidad no comienza en la cartera, sino que comienza ¿dónde? En el corazón. Por eso tenemos que revisar el corazón, porque ahí comienza todo. Porque si hay sanidad en el corazón, va a haber sanidad en la economía. Amén.
Si no hay sanidad en el corazón, uno se puede corromper, ¿sí o no? Se puede corromper. Entonces necesitamos, primeramente, antes de llenar la cartera, es revisar y sanar el corazón. Tenemos que trabajar con el corazón, porque Dios te puede dar la provisión si le pides, pero te puedes perder, como lo que estuvo mencionando el pastor Franco. Puedes dejar de servir, puedes dejar de hablar de Él, porque te puedes perder en medio de la provisión que Dios te da. Pero ¿cómo voy a sanar mi economía? ¿Cómo va a sanar mi economía como matrimonio, como familia? Lo primero que debo hacer es revisar mi corazón, cómo está delante de Dios. Eso es lo que debo hacer. La prosperidad y la generosidad siempre están conectadas al estado del corazón. Siempre están unidos. La prosperidad y la generosidad. ¿Para qué quiere que Dios le prospere? Para que tenga usted un corazón generoso para compartir, o para presumir, o para los deleites. Dios me prosperó, ahora me voy 15 días de vacaciones. Aunque haya necesidad en su casa, no, yo voy de vacaciones, prefiero gastar en vacaciones y no invertir en la obra del Señor. Tenemos que revisar, ¿para qué necesito más provisión de parte de Dios? Entonces tenemos que sanar áreas en nuestra alma, áreas en nuestro corazón, para que Dios nos prospere. Porque cuando estamos sanos en el corazón, vamos a ser generosos, no vamos a ser mezquinos, o no vamos a hacer coitos pues que le tenga que poner aceitito aquí, ¿no? Para que resbale, ¿no? Eso es. ¿Seguimos? Porque dice la Escritura en Mateo 6:21, porque donde está vuestro corazón, ahí estará también, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Por eso necesita ser sanado nuestro corazón, porque tenemos que revisar quién es nuestro tesoro. ¿Quién es tu tesoro? ¿A quién le das más valor? Hablaba el pastor Franco, ¿verdad? Que no se puede amar a dos ¿qué? Señores. A dos señores. Porque dejas de amar a uno y amas más al otro cuando se convierte en el Señor. El dinero no se te debe convertir en el Señor, se tiene que ponerse al servicio tuyo. El único que debe ser tomar señorío es Dios. Es el único. Cuando entendemos eso, entonces Dios nos va a dar lo que le pedimos. Si le pedimos provisión, Dios nos da, porque nuestro corazón está sano, está libre. Este texto que acabamos de leer, el dinero y las posesiones no definen la prosperidad, sino aquello a lo que le damos valor. Debemos buscar el que da el poder para generar riquezas. A Él debemos buscar. Él debe ser nuestro tesoro. Él debe ser nadie más que Él. Él debe ser nuestro Señor. Él debe ser nuestro Padre. Él debe ser nuestro proveedor. En medio de las circunstancias
depender totalmente de Él. Que no importa cuántas pérdidas haya, mientras sea Él mi proveedor, Él puede darme mucho más de lo que perdí. Porque Él es mi proveedor. Punto 2. La unidad matrimonial. La parejita que está aquí. Y si usted está joven o jovencita, que todavía no tiene pareja, o esposo o esposa, le va a ayudar esto, pero quiero que le ponga atención. La unidad matrimonial atrae bendición. ¿Qué atrae la unidad? Bendición. Eso es lo que atrae la unidad. Entonces es importante, ¿verdad?, unirnos, estar en el mismo sentir, estar en el mismo pensamiento, ponernos de acuerdo lo que queremos, lo que necesitamos, porque eso depende de mi bendición. Si yo no me pongo de acuerdo con ella, aunque ayune, aunque me congregue todos los días, aunque clame, aunque madrugue, si no hay unidad, no hay bendición. Creo que todos queremos la bendición de Dios, pero hay un principio, que es la unidad en el matrimonio. Es ponerse de acuerdo, trabajar en equipo. Eso es lo que Dios requiere. Pero no se puede trabajar en equipo si no hay sanidad en el corazón. ¿O cree usted que sí? No se puede uno ponerse de acuerdo si no hay sanidad. Necesitamos entonces revisar nuestro corazón y sanarnos a los dos para ponernos de acuerdo, para que podamos atraer bendición y que los cielos se abran a nuestro favor. De lo contrario, el cielo no se va a abrir si no hay unidad. Podemos estar de la mano, podemos estar orando, podemos estar ayunando, pero no vamos a lograr si primero no nos ponemos de acuerdo como matrimonio. Por eso dice Eclesiastés 4, 9 y 10, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Qué dice la Biblia? Mejor son dos que uno. Eso es lo mejor que tenemos que hacer, ponernos de acuerdo para atraer la bendición de Dios. Y lo hemos estado haciendo, equipo como familia, con la pastora o mi esposa, con mis hijos, enseñándole, como bien dice el pastor, enseñándole todos los días cómo se debe trabajar, cómo se debe hacer. Porque uno puede estar trabajando para la herencia, lo que uno le va a dejar a los hijos, pero uno deja de trabajar con el heredero, nos olvidamos del heredero, nos olvidamos del legado, solo caminamos, pero la familia queda atrás. Entonces, cuando nosotros trabajamos para la herencia y le damos a los hijos, ellos no saben qué hacer y lo primero que hacen, acabarlo. ¿Pero de quién fue el problema? Los padres. Porque no trabajaron con el heredero. Necesitamos como hombres y como mujeres de Dios trabajar no solo para la herencia, sino trabajar con el heredero, para que cuando toque pasar la estafeta, ellos sepan qué hacer con lo que tú hiciste. Sea ministerio, sea empresa o sea trabajo. Eso es lo que se tiene que hacer. Porque muchos, ahí les va,
Espero que no, ¿verdad? Muchos matrimonios tienen dos ingresos, pero tres problemas. Cuando hay matrimonios que trabajan los dos, tienen dos ingresos, ¿verdad? Un ingreso del hombre y un ingreso de la mujer. Pero cuando no se ponen de acuerdo, entonces van a tener tres problemas. ¿Y cuáles son esos tres problemas? Él va a querer gastar, por un lado, es que es mi dinero. Yo trabajé, a ti no te toca. Eso no te pertenece. El segundo problema es, ella también gasta por otro lado. Yo trabajé, es mi salario. Así que lo tuyo es lo tuyo y lo mío es lo mío. ¿Creen ustedes que eso va a traer bendición? Están separados. Están metidos en problemas. ¿Qué otro puede ser? ¿Por qué? Porque gastan cada quien su ingreso. Porque nadie administra. No hay un administrador en su economía, porque cada quien gasta por su lado. Por eso tiene tres problemas. ¿Qué otra cosa? Dijimos que cuando uno se une es lo que trae bendición. No vamos a obtener bendición si cada quien está por su lado o gasta por su lado. Eso no es. Por eso la bendición está en la ley del acuerdo. Ponernos de acuerdo. ¿Quién es el mejor o la mejor administradora? Unir nuestros ingresos, si es que trabajan los dos, ¿verdad? En el caso de nosotros, que tenemos una empresa, ¿verdad? Unimos nuestras fuerzas. Trabajamos los dos y sumamos a nuestros hijos. No es que ella gasta por un lado o yo gasto por otro lado, no. Unimos, trabajamos, nos desvelamos a veces, tanto en el ministerio nos desvelamos, tanto en la empresa nos desvelamos. Y aunque dormamos 2 o 3 horas a veces, ¿no? Pero estamos en paz. Así atraemos la bendición de Dios. La bendición llega cuando ambos reman en la misma dirección. ¿Cuándo llega la bendición? Cuando reman en la misma dirección. Dos cuentas, escúchenlo bien para los que trabajan y tienen un salario tanto el esposo y la esposa, dos cuentas separadas pueden sostener una casa. Dos corazones unidos pueden construir un legado. El amor es la base, pero el éxito del matrimonio depende de cómo maneje el dinero en equipo. Usted tiene que hacer equipo con su esposa, usted tiene que hacer equipo con su esposo, saber administrar ese ingreso y ponerse de acuerdo que es necesario gastar o no gastar. Para que haya, ¿verdad? Primero se sana el corazón y cuando uno es sano, entonces se sana la economía. Y ya no se compra por estrés. Y ya no se compra por depresión. Porque también la depresión te lleva a comprar cosas que no tienen sentido. Porque tratas de llenar el vacío de tu corazón por falta de sanidad. ¿Vamos bien? Vuelvo a repetir, el amor es la base, pero el éxito del matrimonio depende de cómo manejan el dinero en equipo.
El éxito de nuestra empresa, el éxito de nuestra familia, porque antes de invertir, tomamos un acuerdo, platicamos, inclusive para que mis hijos estudiaran, fueran a la escuela, nos ponemos de acuerdo a qué colegio vamos. Si está de acuerdo a nuestras posibilidades, si no está. Si podemos o no podemos. Pero todo está en el acuerdo. Pero si hay división en el matrimonio, que cada quien gasta por su lado, es difícil lograr la sanidad de la economía. Es muy difícil porque el estado de su corazón va a pensar diferente a cada uno. Punto 3. La mala administración destruye lo que Dios provee. La mala administración de cada matrimonio o de cada hijo de Dios que está aquí hoy destruye lo que Dios provee. Cuando no se administra bien, se termina, se acaba. Aunque Dios te dé mucho, aunque Dios te prospere, pero la mala administración te destruye. Lo dice en Proverbios 21:20. Dice en Proverbios 21:20, tesoro preciado y aceite hay en la casa del sabio. ¿Qué hay en la casa del sabio? Tesoro preciado y aceite hay en la casa del sabio. Hay aceite y hay tesoro. Mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Usted conoce a alguien que aquí le llegan 1,000 pesos en su bolsa y no para ni 5 minutos ni 10 minutos y lo acabó? Ese es un hombre insensato que no sabe administrar. ¿Conoce a alguien así? Es más, apenas acaba de hacer un trato que va a cobrar 5,000. No lo ha recibido, ya lo gastó. Porque yo voy a pedir fiado. ¿No conoce a alguien así? Y después está clamando que porque no hay, está llorando que no alcanza. Porque fue insensato en su economía. Porque no fue sabio. Porque no pudo frenar sus pasos a gastarlo. No se sentó a pensar. Entonces tenemos que pensar. No todo problema económico es falta de ingreso. No siempre es por falta de ingreso. El problema no siempre es por eso. Muchas veces es falta de administración. Eso es lo que sucede a veces. Porque no es cuánto ganas, sino cuánto ahorras. Muchos no tenemos el hábito del ahorro. Nosotros no premeditamos lo que puede suceder mañana. ¿Y sabes qué decimos como hijos de Dios, como cristianos?
es que por fe vivo. ¿Ha dicho alguna vez? Por fe camino. Y después, cuando se enferma la esposa, no alcanza para el hospital, ¿no? Las Escrituras nos enseñan que la provisión sin sabiduría es desperdicio y que la mala administración genera problemas económicos reales. ¿Se da cuenta? No es tanto cuánto ganamos, es cómo administramos. Quizá muchas veces por falta de enseñanza, quizá por no tocar estos temas, y hemos cometido muchos errores en nuestra economía. Pero que hoy tiene usted la oportunidad de ponerse a pensar cómo está en su economía. Hoy tiene la oportunidad que temas tan interesantes como sanando las heridas del alma, cómo administrar la familia, trabajo y ministerio. Hoy se le está dando sobre la economía, cómo administrar su economía. Entonces creo que hoy tenemos que salir equipados como matrimonio y llevarlo a la práctica. Necesitamos aprender. Dijimos que la estabilidad y la escasez no siempre radica en el nivel de ingreso, sino en el hábito destructivo de gastar todo lo que entra. ¿Sí se entendió? ¿Qué es lo que destruye la economía? Por falta de administración, porque muchos tenemos el hábito destructivo de gastar todo lo que entra. Y aún muchas veces no se ha recuperado o no se ha cobrado, ya lo estamos gastando. Es una maña. Perdone que use la expresión maña, ¿no? Una costumbre, pues. Un mal hábito. Y eso te destruye tu economía, entonces siempre vas a estar escaso. Por eso es que aunque pidas provisión, si primero no sanas tu corazón, siempre vas a tener necesidad. Entonces lo primero que tienes que hacer es revisar esto. Dice Proverbios 21:5: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Todo es cuestión de administración. Todo es cuestión del pensamiento. ¿Cómo administro? ¿Qué hago con la provisión que Dios me da? ¿Cómo o qué tanto involucro a Dios en mi provisión? O dejarlo de último. El problema de la mayoría de las personas no es cuánto ganan, sino que no saben cómo retener o hacer crecer el dinero por falta de administración. Se les escapa el dinero. No ha llegado en su bolsillo cuando ya voló, porque ya no gastó. Ese es el problema de muchos matrimonios. Ese es el problema de muchos hombres de Dios y mujeres de Dios. Ese es el problema. El problema de la mayoría de las personas no es cuánto ganan, sino que no saben cómo retener o hacer crecer el dinero por falta de administración. Si no hay un presupuesto estricto, el dinero siempre parecerá
escaso sin importar el nivel de ingreso. ¿Sí me entendió? Uno de los hombres más ricos del mundo que enseña sobre el dinero dice así: el dinero fluye hacia quienes controlan sus gastos y viven por debajo de sus posibilidades. ¿Quiere que Dios lo prospere? Administre sus gastos. Si es necesario comprarse el chicle, cómpreselo, pero si no es necesario, no. Administre bien. Si es necesario comprarse lo que usted quiere, cómpreselo. Pero si no es necesario, administrelo. Si lo tiene, cómprelo. Pero si no lo tiene, no preste. Ah, pero es que me van a pagar bien en ese trabajo. ¿Y si le quedan mal? ¿Y si no le pagan? Mientras ya se endeudó. Y después va a quedar pelón como yo, jalándose el pelo, ¿cómo hacer? ¿Se dan cuenta? No es que Dios no quiera bendecirnos. Dios quiere bendecir a todos, Dios quiere proveerles a todos, pero ¿sabes dónde estamos fallando como hijos de Dios? En la administración. Como que la gente que no conoce de Dios se prepara más que los cristianos, porque ellos buscan un curso, se preparan, leen libros sobre economía. ¿Qué más hacen? Van a cursos, pagan, van a congresos sobre sabiduría, de cómo administrar. Y eso que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Y nosotros? Vuelvo a repetir, uno de los hombres más ricos del mundo enseña que el dinero fluye hacia quienes controlan sus gastos y viven por debajo de sus posibilidades. No gastan más de la cuenta. Lucas 14:28 dice de esta manera: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Eso dice la Biblia. Entonces, antes de tomar usted una decisión de gastar o de comprar, primero respire profundo. ¿Debo hacer esta compra? ¿Realmente es importante? ¿Me va a generar ingreso esta compra o solo me va a hacer gastar? Vuelvo a repetir. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirle a usted. Dios quiere bendecir su matrimonio. Dios quiere prosperarlo, porque Él es el proveedor por excelencia. Pero no le va a dar más si lo que le llega a sus manos lo destruye, se le escapa por falta de sabiduría, por falta de administración. ¿Y sabes qué? Si no se administra la economía, después viene la enfermedad. Punto 4. Las deudas enferman la economía familiar. ¿Sí o no? Las deudas
enferman la economía familiar. Dice Proverbios 22:7, el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Eso da a entender que las deudas no solo afectan las finanzas, sino también afectan la paz. ¿Sí o no? ¿Qué más afecta? Afecta la intimidad de la familia. Las deudas afectan la intimidad, la salud, afectan la comunicación como matrimonio, porque se empiezan a culpar uno a otro. Es que tú gastaste más, no es que yo gasté menos, no es que tú. Y después ya no solo cuentas separadas, sino ya camas separadas. ¿Sí o no? ¿Ha visto alguno así? Primero empieza con la cuenta separada y luego terminan con la cama separada, y después ya no solo la cama, la casa separada. ¿Qué más afecta la deuda? La fe, la confianza con Dios. Cuando tú le pides a Dios y no ves la provisión, muchas veces empezamos a culpar a Dios sin revisar nuestro corazón realmente. ¿Dónde fallamos? ¿Qué hicimos con lo que Dios nos proveyó? Entonces, ¿por qué culpamos a Dios? Es que a otros sí le das, a mí no. Pero cuando Dios te ve, ¿qué hiciste? ¿Involucraste a Dios en tu finanza? ¿O lo gastaste solo tu cuenta? Es que este es mío. ¿Por qué involucro a Dios? Es mío. Mío es el gato, siempre digo eso. Hay familias que trabajan duro. ¿Ha visto usted así? Pero la paz y la bendición familiar escapan como agua en un saco roto. Hay familias que trabajan duro, pero la paz y la bendición como matrimonio, como familia, se escapan como el agua en un saco roto. Hay familias que ponen sus propios deseos, agendas o bienes materiales por encima de su relación con Dios. Ahí es donde afecta la intimidad. Por eso es que la economía enferma. Muchas discusiones matrimoniales no nacen en el corazón, nacen en el estado de cuenta. ¿Sí o no? Hay muchas veces las discusiones no salen del corazón porque cuando pide la esposa, no hay. ¿Y por qué no hay? ¿Y el dinero que cobraste? Bueno, gasté. ¿Y en qué? No lo sé. Empieza la discusión. Por falta de sabiduría. Vuelvo a repetir, muchas discusiones matrimoniales no nacen en el corazón, nacen en los estados de cuenta. Cuando el dinero escasea, el estrés financiero se disfraza de problemas de pareja. ¿Se da cuenta?
¿Por qué está estresado? ¿Por qué está preocupado? Falta de administración. 5. 5.5. La obediencia financiera abre las ventanas de los cielos. ¿Qué hace la obediencia? Y ahí es donde muchos como que no pasamos la prueba. Como que queremos quitar o cortar ese verso de la Biblia. Y siempre hay algunos, ¿verdad? Lo discuten y dicen, es que ese está en el Antiguo. No lo dice en el Nuevo Testamento. ¿Y saben por qué lo dicen? Porque no quieren obedecer esa parte de la Escritura. Malaquías 3:10. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Creo que ya todos los conocemos, ¿verdad? Traer todos los diezmos al alfolí. ¿Y hay alimento dónde? En mi casa. Y probadme, ¿qué dice Dios? ¿Se enoja que lo pruebes? ¿Se molesta? ¿Se irrita? La Escritura lo dice. Probadme ahora en esto. Pruébame. Pero muchos queremos quitar ese verso porque creemos que ese solo es para el antiguo. Sigue diciendo. ¿Quién lo dice?